Entonces vamos a hacer, ya pues eso, sí, entonces vamos a hacer la introducción a qué es la programación por restricciones. Entonces, esta introducción trataré de que se haga en media horita, para que ustedes tengan bien claro qué es todo lo que, qué es lo que vamos a hacer en programación por restricciones. Entonces, esta presentación tiene realmente dos partes. La parte uno, que qué es la programación por restricciones, y lo que aquí llaman conceptos, y la parte dos, que son las aplicaciones que se han hecho en Avispa. Las aplicaciones, pero entonces vamos a mostrar las aplicaciones que hemos hecho en Avispa. Entonces, la primera parte, vamos a hablar de qué es un problema de satisfacción de restricciones, vamos a hablar de algo que se llama el paradigma propagar y buscar, y vamos a mostrar un ejemplo sencillo de programación por restricciones para entender todos los conceptos que se van a mencionar. Y luego en la segunda parte vamos a mostrar como una lista de las aplicaciones de Avispa y contarles rápidamente qué hicimos en varias de ellas, pero no con detalle. El que quiera verlo con detalle va al campus virtual, aquí donde dice introducción, motivación, aplicaciones realizadas en Avispa y le hace clic a cualquiera de estas y ahí va a ver con detalle lo que se hizo en cada uno de esos temas. Lo único que vamos a tratar de mostrarles un poquito más en detalle es una de todas las cosas que hemos hecho en Avispa que se llama Sabio, para mostrarles todo el camino de desde modelar hasta hacer una aplicación basada en programación por restricciones. Y al final pues tendremos preguntas y haremos un Sócrates para jugar un ratico, para ver qué tanta atención pusieron a esta introducción. Nada de esto es calificable, es solamente por interactuar con ustedes. Esta interacción virtual no parecerá tan fácil como la interacción presencial. Luego, interactuar vía Sócrates es bien interesante. De nuevo, si alguno de ustedes tiene una pregunta, levanta la mano. Si no sabe cómo levantar la mano, yo creo que sepan cómo levantar la mano, o no la tiene levantada y no la movemos, entonces prende el micrófono y dice una preguntita, profe. Como quieran, pueden interrumpir cuando quieran. Entonces empezamos con qué es la programación por restricción. Entonces, la programación por restricciones es un conjunto de técnicas para resolver problemas de satisfacción de restricciones. Esa es la primera definición sencilla. La programación por restricciones son técnicas para resolver problemas de satisfacción de restricción, que por sus siglas, Constraint Satisfaction Problems, se suelen llamar CSPs. Pero, ¿qué es un Constraint Satisfaction Problem? Entonces, un problema de satisfacción de restricciones, o CSP, es lo más sencillo, un conjunto de restricciones sobre un conjunto de variables. Y lo vamos a ver ahorita y vamos a aprender. Eso es poder modelar un problema como un problema de satisfacción de restricciones, es lograr plantear el problema como resolver un conjunto de restricciones sobre un conjunto de variables. Ahora, un problema de satisfacción de restricciones es encontrar los valores de las variables que satisfacen las restricciones. Que satisfacen las restricciones. Entonces, como es encontrar los valores de las variables que satisfacen las restricciones, eso siempre se puede resolver por fuerza bruta. ¿Qué significa fuerza bruta? Ensayo todas las posibilidades y la que funcione, pues entonces digo, ya encontré la solución o encontré las soluciones. Pero típicamente eso es muy, muy demorado. No solo para nosotros, para un computador también es muy demorado enumerar todas las soluciones y encontrar cuál de esas sirve y todo eso. Entonces, esa manera de solucionar los problemas, así tengamos un computador, no es eficiente, no nos sirve, no es lo que estamos buscando. Entonces, lo que se ha hecho es desarrollar unas eh, técnicas inteligentes para resolver CSPs. Y eso es lo que se llama las Constraint Programming, esas técnicas inteligentes para resolver CSPs. ¿Y qué tienen de inteligente esas técnicas? Que uno la búsqueda la disminuye a lo más poquito. Y entonces, cosas que serían muy, muy demorado resolver en fuerza bruta, se pueden terminar resolviendo con técnicas muy, muy inteligentes para lograr explorar el espacio de búsqueda sin pasar por todo el espacio de búsqueda. Eso es la programación por restricciones, esas técnicas para poder hacer eso. Sin embargo, típicamente uno aplica la programación por restricciones a problemas combinatorios que son naturalmente eh, denominados complejos. No sé cuántos de ustedes han visto ya el curso de complejidad de optimización, o tal vez lo ven este semestre en octavo, no sé. Entonces, en ese curso de complejidad de optimización, uno va a ver que hay problemas que son difíciles de resolver, o sea,
difícil de encontrar una solución computacional eficiente, no porque seamos brutos y nosotros mismos no seamos capaces de hacer una cosa eficiente, sino porque el problema tiene ciertas características que a nadie se le puede ocurrir una solución eficiente, no se puede hacer una solución eficiente. Entonces, muchos problemas combinatorios caen en esa categoría de problemas que llaman NP completos. Y entonces uno no puede esperar que la programación por restricciones le baje la complejidad a los problemas. Eso no es lo que va a suceder. Lo que uno puede esperar, y es lo que llaman aquí la esperanza de la programación por restricciones, es que para los problemas que nos interesen, que típicamente van a ser los NP completos, pero a nosotros en la vida real de pronto el problema que se nos presenta es de tamaño 50 y el problema es NP completo, quiere decir que cuando n va creciendo la cosa se vuelve más difícil de manejar, pero puede que logremos manejarlo hasta un tamaño que en el mundo real son los problemas. Entonces la esperanza de la programación por restricciones es que para el tamaño de los problemas que nos interesan, el componente de búsqueda pueda ser reducido a un nivel aceptable, pero no siempre es fácil. Y el arte de la programación por restricciones es lograr eso, lograr ese que para el problema que quiero resolver de la vida real, logre una solución que funcione en un tiempo aceptable. Ahorita con Sabio les voy a mostrar qué significa un tiempo aceptable, ¿sí? Y entonces el tiempo aceptable depende de la tarea que uno va a hacer y con otro ejemplo que les voy a contar aquí. Entonces, eso es la programación por restricciones y los problemas de activación por restricciones. ¿Qué es, pero entonces, cómo se atacan los problemas de programación por restricciones? Se atacan con un paradigma que se llama propagar y buscar. O sea, propagar y buscar. También se le llama a veces propagar y distribuir, dependiendo de la literatura que uno lea. Y esa es la manera típica de, digamos, de aproximarse a resolver los problemas de satisfacción de restricción. ¿En qué se basa eso de propagar y buscar? Entonces, propagar y buscar se basa en tres ideas básicas. Una, tengo que poder guardar información parcial. Acuérdese que un problema de restricciones es un conjunto de variables, saber los valores que pueden tomar unas variables en un dominio según que cumplan ciertas restricciones, y entonces uno finalmente puede ir sabiendo cosas de esas variables y le va sirviendo para ir guardando información parcial. Con esa información parcial va uno haciendo unas deducciones locales que le permiten disminuir, reducir el dominio de las variables sobre las que uno tiene que buscar. Y luego uno hace lo que llaman una búsqueda controlada cuando ya no puede inteligentemente reducir más el dominio de las variables, entonces entra en un proceso como de búsqueda y vuelve y empieza a propagar y vuelve y empieza a buscar y vuelve y propaga y vuelve y busca y vuelve y propaga y vuelve y busca. Y por eso uno dice que programar por restricciones finalmente es implementar el paradigma de propagar y buscar. Y finalmente, programar por restricciones es propagar y buscar. Vamos a verlo eh, en, fácilmente con ejemplos muy sencillos qué significa cada una de estas técnicas y luego vamos a ver en un ejemplo concreto cómo funciona. Y eso es todo lo que es la introducción. Entonces, ¿qué es eso de guardar información parcial? Entonces, digamos que en alguna parte hay una restricción que dice que mi solución X debe ser mayor que 100. Entonces yo todavía no sé cuál va a ser el valor de X, pero sé que debe ser mayor que 100. Entonces eso se llama tener información parcial sobre X. No sé cuánto es, pero sé que X es mayor que 100. Entonces, esos información parcial me permite de alguna manera decir que si el dominio de mi variable era entre 1 y 500, pues ya entre 1 y 99 lo puedo sacar del dominio porque hay algo que me dice que X es mayor que 100. Entonces, eso es lo que se llama utilizar la información parcial. Usarla para ir reduciendo los dominios. Luego, pero esa, digamos, es información sencilla sobre el dominio. X es mayor que 100, cosas de ese estilo. Hay restricciones que son mucho más, mucho menos sencillas, digamos, como por ejemplo esta. A uno le dicen que X es menor que Y, ¿sí? Y tiene información parcial que X es mayor que 100. Entonces, ¿qué podría uno deducir sobre Y? Entonces, si yo sé que X es menor que Y, pero yo sé también que X, ya tengo información parcial, que X es mayor que 100, o sea, información parcial sobre el valor posible es X es mayor que 100.
y yo sé que X es menor que Y, o sea, Y es mayor estrictamente que X, entonces yo ya puedo deducir de allí que Y toma un valor más grande que 101, aunque nadie me lo haya dicho, aunque nadie lo haya escrito explícitamente, yo puedo deducirlo de saber que X es menor que Y y de saber que X es mayor que 100, puedo deducir que Y es mayor que 101. Ese puedo deducir que Y es mayor que 101 es lo que se llama hacer una deducción local, que es el título de la transparencia, y hacer esas deducciones que son muy baratas porque son muy fáciles de hacer, a eso se le llama propagar. ¿Por qué propagar? Porque el dominio de Y, que tenía un poco de valores, ahora sabe que hay del 1 al 100 ya no le sirven, entonces los puede quitar de allí. Entonces, propagar es reducir el dominio de las variables y reducirlo por deducción local significa utilizar la información que tengo para deducir información que no tengo, pero que estoy seguro que es cierta. Entonces, eso es hacer deducciones locales. Fíjense que esto tiene mucho que ver con cuando vieron su curso de discretas, de poder P implica Q, cosas de ese estilo, porque aquí lo que uno hace es Y es más grande que 101, o sea, si X es menor que Y X es mayor que 100, entonces yo puedo deducir que Y es mayor que 101. Entonces, como eso es cierto, entonces yo puedo usar esa certidumbre que tengo sobre esta afirmación para podar el valor del dominio de la variable Y. Y eso se llama hacer deducciones locales. O sea, utilizar la potencia de la lógica para deducir cosas. Y esas cosas que yo deduzco me sirven, me tienen que servir para podar los dominios, básicamente. Y la tercera acción, que es hacer búsqueda controlada, es que uno propaga y propaga y propaga y llega un momento donde no puede propagar más, porque ya no puede deducir nada más y las variables todavía están, los dominios todavía están grandes y todo eso. Entonces, en ese momento en que uno no puede propagar más, entonces uno tiene que como que hacer una adivinanza. Entonces, aquí dice, cuando usted no puede hacer más deducciones locales, entonces tiene que buscar. ¿Qué significa buscar? Buscar significa hacer un pequeño paso de búsqueda y volver a hacer propagación. Pero el paso de búsqueda es un paso pequeñito. ¿Qué significa hacer un paso de búsqueda? Un paso de búsqueda dice, bueno, yo tenía mi problema propagué y ya no puedo propagar más. Entonces divido mi problema en dos nuevos problemas. El problema P y le añado una restricción C y el problema P y le añado la negación de esa restricción. Por lógica, yo sé que P y C o P y no C es equivalente a P. Entonces, básicamente lo que yo estoy haciendo es decir, cojo P y le añado una restricción y busco una solución por allá. O cojo P, le añado la restricción, la negación de la restricción y busco una solución para allá. Las soluciones que encuentre por un lado, unidas a las soluciones que encuentre por el otro, son las soluciones de mi problema original. Gracias a la equivalencia lógica que dice que P y C o P y no C es lo mismo que P. Entonces, y esa C es una restricción nueva que me va a permitir salir de ese estado de no propagación en que yo estoy. O sea, esa C no es cualquier restricción, es una restricción que sirve para que la cosa vuelva a propagar. ¿Cómo se consigue esa C? Ya es un problema que tendremos que estudiar después. Entonces, como este problema ya no es el original, sino el original con una restricción de más, y este problema ya no es el original, sino el original con una restricción de más, quiere decir que cada uno de estos dos nuevos problemas ya pueden volver a propagar. Entonces, aquí vuelvo y propago, y aquí vuelvo y propago. Pero cuando yo propago aquí, puede que ya encuentre soluciones o puede que me vuelva a trabar. Y entonces, si me vuelvo a trabar, vuelvo y busco, y vuelvo y propago, y vuelvo y busco, y se va generando como un árbol de búsqueda que en cada rama de ese árbol de búsqueda yo puedo encontrar soluciones. Entonces, encontrar todas las soluciones al problema original es simplemente coger todas las soluciones a los problemas más pequeñitos y unirlas, y esas son las soluciones al problema original. Eso es lo que significa hacer búsqueda controlada. Profesor, Ya, una pregunta. sí, dale, Ricardo. Con respecto a la parte final que dice que es la unión de las soluciones pequeñas, es que yo tenía como una duda porque llegué a pensar que podría ser la intersección, ¿no serían como las soluciones en común entre ellas? Ah, no, entonces, no, mejor dicho, el objetivo es encontrar, el problema es encontrar un valor para las variables que satisfagan todas unas restricciones. Entonces, digamos que si yo tengo, voy a poner un ejemplo, supongamos que yo me trabé y X era
X tenía su dominio entre 100 y 50 y ahí me trabé, entre 100 y 500 y ahí me trabé. Entonces, mi restricción para destrabar eso es decir, bueno, digamos que X es igual a 100 y encuentre una solución. Entonces, eso, pum, propaga y encuentra una solución. Pero es que yo no sabía que X tenía que ser igual a 100. Entonces, tengo que ensayar con X es diferente de 100 también. Entonces, las soluciones que encuentre con X igual a 100 y las soluciones que encuentre con X diferente de 100, todas son soluciones para el problema P. O sea que lo que tengo que hacer es cogerlas de acá y cogerlas de acá, y la unión es el conjunto de soluciones global. La intersección no, porque la intersección sería, yo necesitaría, fíjese que si algo soluciona esto, quiere decir que cumple P y C. Y si algo soluciona esto, quiere decir que cumple con P y con no C. Entonces, si yo tengo una solución que al mismo tiempo cumple C y al mismo tiempo cumple no C, pues eso es falso, porque C y no C no se pueden dar al tiempo. Ok, sí, sí, C listo, y no profe, ya C lo por entendí. lógica da falso. Entonces, sí me expliqué. Bien, me pueden interrumpir cuando quieran, así como Ricardo, qué bien. Entonces, no es una interrupción, es una pregunta. Mejor dicho, no lo considero interrupción. Entonces, les voy a mostrar todo lo anterior en un ejemplo sencillo. Resulta que nos piden encontrar, digamos, hacer un rectángulo que mida 24 unidades cuadradas y que el perímetro mida 20. El tipo de preguntas que hacemos en el colegio. Encuentre el lado y el lado y el ancho, el ancho y el largo de un rectángulo tal que mida 24 unidades cuadradas o metros cuadrados o centímetros cuadrados y el perímetro sume 20. Entonces nos están pidiendo, ese es un problema de satisfacción de restricciones. Entonces vamos a plantearlo como un problema de satisfacción de restricción. Entonces, primero que todo, eh, ¿cuáles serían las restricciones? Mis restricciones ahí son que el área mide 24, o sea que X, tengo dos variables, X y Y, el ancho y el largo del rectángulo. Entonces tengo que el área del rectángulo, que es X por Y, da 24. Tengo que el perímetro del rectángulo es 20, o sea, 2X más 2Y, o sea que X más Y es igual a 10. Ese es el perímetro. Y esas son las dos restricciones que tengo. Aquí vamos a poner una restricción adicional que dice que X es menor o igual que Y, pero la única razón por la que la ponemos es para decir que entonces el largo es menor o igual que el ancho. O sea, quiero el rectángulo acostadito, no lo quiero parado. Pero yo sé, pero es una restricción, digamos, eso soy yo ¿cómo se llama? De, quise poner esa restricción, no estoy obligado a ponérsela. Ahorita vamos a ver esto funcionando y vemos qué pasa si la quito y qué pasa si la pongo. Pero digamos que esas son las tres restricciones que yo quiero cumplir, encontrar los valores de X y Y, tal que X por Y sea 24, X más Y sea igual a 10 y X sea menor o igual que Y. ¿Sí? Aquí dice que la tercera restricción no es necesaria, pero incluirla hace que uno encuentre soluciones más fáciles, más rápido. Ahorita les cuento por qué. Y a cada una de estas restricciones, finalmente, lo que cada una de las restricciones va a hacer es permitirme eh, reducir el tamaño de los dominios de las variables y por eso a las restricciones también se les suele llamar propagadores, porque las usaremos para hacer deducciones locales, o sea, para propagar información parcial sobre la solución. O sea, las restricciones serán usadas para propagar y para reducir el dominio de las variables. Entonces, las restricciones también se suelen conocer como propagadores. Cada restricción tiene que propagar. Ahora, hay restricciones que no propagan nada, pero digamos que el objetivo es que cada restricción sirva para propagar algo. Entonces, ese es el problema que queremos resolver. Entonces, lo primero es que un problema de satisfacción de restricciones tiene restricciones y los dominios de las variables. Entonces, vamos a empezar por el dominio de las variables. Entonces, nos dice, pero ¿en qué dominio está buscando solución? Entonces, vamos a decir que vamos a buscar un valor de valores de X y Y entre 1 y 9 que cumplan esas dos restricciones. Y ahí sí ya es un problema completo de satisfacción de restricciones. Tengo el dominio de las variables y tengo las restricciones de las variables. Al dominio también se le suele llamar una restricción, porque que X pertenezca a 1, 2 o 9 es una restricción, pero ese es el dominio. Entonces, los dominios también se suelen llamar restricciones básicas. Son de la forma, la variable está en un dominio específico, en un estado específico, lo cual se representa directamente en memoria. Entonces, a esto se le llaman los dominios de las variables o las restricciones básicas. Y las otras ya no son las restricciones del problema. Bien, dado eso, entonces, ¿en qué consiste resolver el problema por programación por restricciones? Consiste en propagar y distribuir.
Entonces, para representar esto, vamos a decir que en mi primer estado de la computación, mi estado va a estar representado por dos cosas. Por las restricciones que tengo que cumplir, están aquí separadas por estos dos palitos, y por los dominios de las variables. Entonces, inicialmente, mis variables están entre 1 y 9, x entre 1 y 9, y entre 1 y 9, y las restricciones que tengo que cumplir son x por y igual a 24, x más y igual a 10 y x menor o igual que y. A eso le doy el nombre del espacio de computación número 1. O sea, estoy diciendo mi espacio de computación número 1 es donde voy a empezar, y voy a empezar teniendo que satisfacer estas restricciones, y los dominios de las variables son eso. Bien, entonces llamaremos a ese espacio el espacio de computación número 1, contiene propagadores y restricciones básicas. Entonces, como contiene propagadores, voy a propagar. ¿Qué significa propagar? Que voy a utilizar la información que tengo aquí para reducir el dominio de las variables. Por ejemplo, x por y debe ser igual a 24, ¿cierto? Y x puede tener valores entre 1 y 9. ¿Podría x tomar el valor de 1 para que x por y fuera 24? Entonces, fíjense que por más que coja el valor más grande de y, que es 9, 1 por 9 daría 9. Luego, si x valiera 1, no habría forma de que diera 24. Luego, el valor de x igual a 1, realmente, con ese no hay soluciones. Con x igual a 2 tampoco, porque el valor más grande de otro lado sería 9, 2 por 9, 18, tampoco alcanza a dar 24. Con x igual a 3, sí, porque 3 por el más pequeño de aquí da 1, pero 3 por el más grande de allá da 27, y pues entonces un valor entre 3 y 27 sí puede dar 24. Y lo mismo con 4, con 5, con 6. Luego, yo ya sé que el 1 y el 2 deben ser valores que no están que no hacen parte del dominio de y. Luego puedo propagar y. Entonces, voy a coger el propagador x más y igual a 24, propago, y ese propagador x por y igual a 24, los otros no han funcionado, no han propagado, coge y dice x está entre 3 y 8. También descarta el valor 9. ¿Por qué descarta el valor 9? Porque él dice, si x por y da 24, y tiene que ser mínimo 3. Y x tiene que ser mínimo 3. Y si x es mínimo 3, entonces x no puede ser 9 y y no puede ser 9, porque eso da 27, da más que 24. Entonces, finalmente él poda. Claro que él no poda haciendo esos raciocinios que yo le estoy diciendo. Él tiene un algoritmito allá adentro para podar. Y poda muy rápido, en nanosegundos. De hecho, es muy rápido que hace la poda. Porque es una propiedad matemática que él le permite podar muy rápidamente. Pero entonces él hace esa poda, que significa propagar. Él hace esa propagación, y entonces en ese momento me queda que x por y debe ser 24. Todavía hay valores con los que no se cumple, que x por y es 24, x más y debe dar 10, todavía tampoco se cumple, x debe ser menor o igual que y, también todavía puede tener x igual a 8 y y 5. O sea, esas restricciones todavía no las cumplen todos los valores que yo tome de x y y. Entonces, ese es un espacio de computación que todavía no está terminado. Pero eh, ya no puedo propagar más con x por y igual a 24, no propaga más. Entonces voy a usar el segundo propagador que hay allí, que es x más y igual a 10. Entonces, con x más y igual a 10, yo me puedo dar cuenta que si x más y es igual a 10, entonces x no puede ser 11, 8. ¿Por qué x no puede ser 8? Pues porque el valor más pequeño de y es 3, y entonces eso daría mínimo 11. Entonces el x igual a 8 no puede, igual que el y igual a 8 tampoco puede ser parte de la solución. Entonces el propagador x más y igual a 10 poda esos valores de x y me dice que todavía no tengo que x por y igual a 24, o sea, lo tengo vigente. No tengo que x más y igual a 10 todavía, lo tengo vigente. Tampoco tengo que x sea menor o igual que y todavía, pero por lo menos tengo los dominios más pequeñitos. X ahora está entre 3 y 7, y y está entre 3 y 7. O sea que mis dominios están reducidos, y eso es lo que se llama propagar, ¿cierto? Pero ahora que puse que x estaba entre 3 y 7 y y estaba entre 3 y 7, el propagador x por y igual a 24 podría volver a propagar. De hecho, fíjense que si x por y es igual a 24, yo ya sé que x no puede tomar el valor de 7, porque si x toma el valor de 7, el otro es más pequeño, perdón, x no puede tomar el valor de 3, porque el valor más grande que toma el otro es 7, y 3 por 7 da 21, no alcanza a dar 24. Luego x tiene que ser mayor que 3, ¿cierto? Y lo mismo pasa con 7. No puede tomar el valor de 7 porque el valor más pequeño del otro es 3, y bueno, no, le puedo quitar el 3. El valor más pequeño del otro quedaría 4, y 7 por 4 da 28, que es mayor que 24. Entonces tampoco puede ser 7.
Entonces, finalmente, el propagador x por y igual a 24, no con este raciocinio uno por uno, sino con una formulita matemática, resuelve esto y termina dando que x por y es de 24, x más y 10, x menor o igual que y, pero ya el dominio de mis variables es más pequeñito. X está entre 4 y 6 y y está entre 4 y 6. Entonces, eso es lo que se llama propagar. Y propagó este señor y propagó este señor, ¿cierto? Y ahora faltaría que propagara x menor o igual que y. Pero x menor o igual que y no logra descartar valores de aquí. ¿Por qué? Porque si x fuera 4, yo tendría un valor 5 y 6 que podría dar, y hasta el mismo 4 que podría servir de solución. Luego, todos los valores de aquí pueden servir de solución. 4 con 4, 4 con 5, 4 con 6, 5 con 5, 5 con 6 o 6 con 6. Luego yo no puedo podar ningún valor que diga esos valores no entran en esta restricción. Entonces la restricción x menor o igual que y no poda nada más. En ese punto ni x por y igual a 24 es capaz de podar más, ni x más y igual a 10 es capaz de podar más, ni x menor o igual que y es capaz de podar más. Entonces decimos que en este punto el espacio de computación ha entrado en un estado que se llama estable. O sea, todavía no está resuelto, pero ese estado de computación no puede hacer más deducciones locales. No puede hacer más deducciones locales. Entonces decimos que ya no puede propagar más, y como no puede propagar más, hay que pasar a una etapa de búsqueda. ¿Qué significa pasar a una etapa de búsqueda? Entonces, como dijimos, búsqueda significa que tenemos que poner una nueva restricción. Y esa restricción normalmente las imponemos a la fuerza, las adivinamos, ¿sí? Entonces, como x está varado, dice que está entre 4 y 6, entonces yo voy a poner esta restricción, que x es igual a 4, ¿cierto? Y entonces creo un espacio de computación S2, donde digo x por y igual a 24, x más y igual a 10, x menor o igual que y, e introduzco x igual a 4, o sea que se poda este dominio y queda solo x igual a 4, ¿cierto? Pero así como creo ese espacio de computación, tengo que crear el espacio de computación alterno, que es un espacio donde ya digo x es diferente de 4. Cuando digo x es diferente de 4, me queda que x está entre 5 y 6, porque x está entre 4 y 6. Entonces ahora tengo dos espacios para buscar soluciones, por acá o por acá. Y las soluciones que salgan por acá, unidas a las soluciones que me salgan por el de abajo, son las soluciones a mi problema original. Y esa es la búsqueda. Entonces, cojamos el 2. Entonces, como aquí x es igual a 4, yo ya puedo volver a propagar. X por y igual a 24. Si x es igual a 4 y x por y igual a 24, inmediatamente sé que y tiene que ser igual a 6. Y cuando y tiene que ser igual a 6, inmediatamente sé que x más y igual a 10 se cumple, porque 4 más 6 da 10. E inmediatamente sé que x es menor o igual que y, porque 4 es menor o igual que 6. O sea que uno diría que en este estado 2, después de propagar, ya no queda ninguna restricción por cumplir. Todas se han cumplido y ya tengo una solución aquí, x igual a 4 y y igual a 6. Entonces se dice que ese espacio de computación es un espacio de computación resuelto y un espacio de computación resuelto ya tiene su solución aquí. Aquí había podido tener dominios, pero si está resuelto quiere decir que cualquier combinación de valores de aquí con cualquier combinación de valores de aquí es una solución. En este caso, entonces, la solución es 4x igual a 4 y igual a 6. Eso fue lo que encontré yendo a explorar por el espacio 2. Si voy a explorar por el espacio 3, también puedo, el espacio 3 decía que x estaba entre 5 y 6. Entonces pongo a explorar x por y igual a 24 y entonces él dice, si x está entre 5 y 6 y y está entre 5 y 6, pues, perdón, si x está entre 5 y 6 y y está entre 4 y 6, pues x no puede ser 5 porque 5 por 6, que digo, ¿por qué? El valor más pequeño del otro es 4, da 24, y el siguiente es 5, da 25, entonces no me sirve. Entonces x no puede ser 5, entonces x tiene que ser igual a 6. Y él deduce que y tiene que ser igual a 4. Cuando deduce que x es igual a 6 y y tiene que ser igual a 4, deduce también que x más y vale 10. Luego, tanto este propagador como x más y igual a 10 están resueltos. Pero falta el propagador x menor o igual que y. 6 no es menor o igual que 4. Entonces él falla y él dice no, esa restricción no se cumple y entonces el espacio se vuelve un espacio fallido. En un espacio fallido no hay soluciones. Fíjese que falló por culpa de esta restricción que no venía en el problema, que se la puse yo a la fuerza. Si yo no se la hubiera puesto, por aquí hubiera habido una solución, que es x igual a 6 y y igual a 4, y las dos soluciones hubieran sido 4 igual a, x igual a 4 y igual a 6, o x igual a 6 y y igual a 4.
Pero como se la puse, aquí no hay sino una sola solución, que es x igual a 4 y y igual a 6. Nosotros vamos a poder correr estas cosas en Minisync. Cuando ustedes tengan instalado Minisync, les va a salir una interfaz como esta. Y en esa interfaz ustedes van a poder poner el código, lo que quieran. En particular, aquí les pusimos el ejemplo de juguete. El ejemplo de juguete es este ejemplo que yo acabo de escribir, eh, que tiene el código que funcionaría en Minisync. Entonces lo voy a escribir aquí. Entonces aquí estoy escribiendo, ahorita no se preocupen por la sintaxis. Estoy escribiendo que estoy creando una variable x que está entre 1 y 9, una variable y que está entre 1 y 9, y estoy imponiendo tres restricciones: la restricción x por y igual a 24, la restricción x más y igual a 10, y la restricción x menor o igual que y luego le digo resuélvame ese problema. Para eso es Minisync, para escribir los problemas. Este es el problema que teníamos allí. Yo le digo a él eh, que lo resuelva, y entonces él este, me saca un arbolito. Ese arbolito fue el arbolito que se hizo allí. Este espacio, por ejemplo, es el espacio en el que él propagó y propagó hasta que X quedó entre 4 y 6 y Y quedó entre 4 y 6 y no pudo hacer más. Y luego de propagar, entonces hizo por acá con X igual, X diferente de 4, y por acá con X igual a 4, y por aquí ya encontré una solución propagando X igual a 4 y Y igual a 6. ¿Sí? Y no encontró más soluciones. Eso es propagar y buscar. Si esta restricción que yo me inventé no la hubiéramos puesto, que X tiene que ser menor o igual que Y le digo a él que solucione eso, entonces realmente le hubiera encontrado dos soluciones. Hubiera encontrado una solución que X es 6 y Y es 4, y la otra solución que X es 4 y Y es 6. Entonces hubiera igual propagado, luego buscado y encontrado, y luego buscado por otro lado y encontrado, y las dos soluciones son las que están ahí. Entonces eso es propagar y buscar. Eso es programación por restricciones. Es escribir un conjunto de restricciones, definir un conjunto de variables, un conjunto de restricciones, y buscar una solución. Y, y eso es propagar por restricciones.